Año del anuncio del plan para Centroamérica, el plan que México junto con la CEPAL pues tomaron, iban a realizar, y que era una de las premisas cuando fue este asunto de los aranceles con los Estados Unidos, este plan de reactivación. A un año, ¿cuáles han sido los resultados? ¿Va a continuar? ¿Qué ha pasado? ¿Cuántos empleos han generado? ¿Cuántas hectáreas se sembraron? ¿Cuáles son los resultados a un año del anuncio de este importante programa, presidente? Gracias. Bueno, hay que decir que no cumplió el gobierno estadounidense con el ofrecimiento de que iban a destinar inversión al sur-sureste, pero nosotros sí hemos invertido. La inversión en el sur-sureste ha crecido mucho con ese propósito de crear cortinas de desarrollo de sur a norte para que la gente no se vea obligada a emigrar y que tengan trabajo en sus pueblos. Para información de todos y de manera especial para los ambientalistas, opositores, conservadores, el programa más importante de reforestación en el mundo en la actualidad es el programa Sembrando Vida. En ningún país del mundo se están sembrando 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, en ningún lugar del mundo. Y nunca en la historia de México, ni siquiera la mitad de esa superficie. Estamos plantando caobas, cedros, estamos cultivando café, cacao, como nunca. Y esto fundamentalmente en los estados del sur-sureste, a los que les preocupa lo del Tren Maya, que aprovecho para seguir informando, porque hasta mi hijo Jesús me preguntó: a ver, papá, ¿cómo está lo del Tren Maya? Porque un maestro de biología o un biólogo dijo que eso no debía hacerse. A ver, explícame. Y ya, a ver, te voy a explicar. Ya le dije que no se va a afectar en nada el Monte Alto. Para desgracia, ya no existe selva, porque se dice se va a acabar con la selva. Son pequeños sitios nada más de reserva en donde hay selva tropical, muy poco, para conocer cómo ha sido la tala inmoderada durante años del sureste, de la Lacandona, de Chiapas y de Guatemala. En la época de Porfirio Díaz se explotó
la caoba, que es la reina de las maderas. Salían miles de trozas. Habían campamentos que se le llamaban monterías, famosísimas las monterías, porque el que entraba a una montería, que era enganchado para trabajar en una montería, ya no salía de ahí, porque en todo ese periodo se quejaban los hacendados y los hombres del gobierno del el llamado o de la llamada falta de brazos, así le decía, porque no había trabajadores, por eso volvió la esclavitud. La esclavitud apenas se abolió en 1914, porque al que le adelantaban un dinero, ¿sí?, ya no lo dejaban libre, entonces se volvió esclavo en las monterías y en las haciendas. Entonces se llevaron toda la madera. Por el río Sumacinta bajaban las trozas hasta el puerto del Golfo, hasta el puerto de frontera, y de ahí a Europa. Los edificios antiguos de Europa tienen caoba, sus puertas, las escaleras, porque es una madera muy fina. Además se usaba mucho para hacer embarcaciones, porque es fácil de trabajar y es buena para flotar y dura muchísimo. Entonces, viene la revolución, se termina el auge de esta madera. Es algo parecido a lo que pasó en Yucatán con el enequén, sucedió en la Lacandona, en Chiapas, en Guatemala. Hubo hasta un conflicto de límites, estuvimos a punto de declarar la guerra a Guatemala en la época de Porfirio Díaz por las monterías, por la explotación de la madera. Se tuvo que acudir a tribunales internacionales para la definición de los límites entre Guatemala y México. Bueno, pasa todo ese tiempo, se va recuperando la selva poco a poco, vuelve a haber caoba y viene otra etapa de explotación irracional de la caoba. Esto en los años 70 del siglo pasado. Llegaron a poner una fábrica de triplay de caoba en Palenque. Sacaban las trozas de madera y las convertían en triplay. Pues acabaron con todo. Entonces nosotros ahora, muy contrario a eso, estamos plantando como nunca. Cuando hablamos de 1 millón de hectáreas a nivel nacional y 600,000 nada más en 5 estados del sureste, estamos hablando de que están trabajando, van a llegar a trabajar este año 400,000 campesinos sembrando. Es un programa único. Entonces, le explico a mi hijo de que el Tren Maya va por la vía que se construyó en los años 50
del siglo pasado, que es el antiguo ferrocarril del sureste. Pero si un niño que estudia primero de secundaria, segundo, tercero, estudia en la preparatoria, en la universidad, o un maestro, con todo respeto, no conoce, ni siquiera ha ido, entonces cuando les dicen se va a afectar la selva, se van a quitar los árboles, ya se va a desaparecer el jaguar. Sacaron hasta una foto de unos jaguares de África. Que iban a ser afectados por el Tren Maya. De veras, es muy lamentable que todo esto esté sucediendo, pero es una inversión para el sureste que va a ayudar mucho. Nada más este año se van a crear 80,000 empleos en la construcción de las nuevas vías del tren, en apenas 5 tramos de 7. El año próximo pensamos que se van a beneficiar muchos más trabajadores, 150,000 empleos directos. También hay algo que se debe de saber: la mayoría de la gente está de acuerdo. Se han hecho consultas democráticas, la mayoría está totalmente de acuerdo. En Campeche, en Chiapas, en Tabasco, en Yucatán, en Quintana Roo, los amparos que han interpuesto no provienen de la gente que vive en las comunidades, son ambientalistas que han presentado estos amparos. En el caso de Espujil, en la zona de Calakmul, en la zona de reserva, solo 2 personas pertenecen a esta organización que presentaron los amparos. 2 compañeros. Y aquí aprovecho también para decir que no se va a afectar la reserva. Y aprovecho también para decir de que no vamos a dejar sin vigilancia a las reservas naturales, porque han creado también una campaña sobre esto. ¿Cómo vamos nosotros a depredar? No somos iguales. Yo vengo del campo, soy de un pueblo, yo he convivido toda la vida con la naturaleza, sé la importancia que tiene mantener los árboles para que
se tenga una mejor convivencia, además mucho más agradable escuchar a los árboles. Imagínense, allá en Palenque ya regresaron después de mucho tiempo las guacamayas. Es una belleza ver volar las guacamayas, ver cómo se posan en las copas de los árboles, los tucanes. ¿Cómo vamos nosotros a estar en contra de eso? Lo mismo los creadores. Un filósofo amigo progresista se enojó que porque íbamos a quitar los apoyos a los creadores. Pues no es así, pero hay toda una campaña constante. Pues ahí está el ejemplo, 8 columnas. Creo que el Universal se fundó, bueno, ya existía, pero se fundó creo que en 1916. Fue su primer director Félix Fulgencio Pallavicini, tabasqueño. ¿Fue en el 16 o? Sí. El periódico con tanta antigüedad, o sea, tiene más de 100 años, ¿no? 104, sus 8 columnas. Pero todo esto es producto de la crisis, más que nada de la decadencia. Entonces tenemos que renovarnos, aceptar de que ya son otros tiempos. Entonces, y no creer mentiras falsas. Ahí se ponen a firmar un documento, una carta que por cierto nunca la recibí,